Eh, Hoy, mientras hablábamos en la radio, Norma Morandini, a quienes todos ustedes conocen, una persona extraordinaria, eh, me recordó que Eichmann, cuando enfrentó la horca antes de morir, dijo: viva Alemania, viva Argentina, ¿no? Solo lo quiero decir porque me parece que es pertinente para la incursión de este libro, Los alemanes en la Argentina. Bueno, Sergio nació en 1979, es autor de crónicas ensayísticas, es articulista del diario El País, eh, es autor de La España vacía, que es una crónica, ensayo, un libro inclasificable, pero de gran éxito y de gran penetración en España. Escribió varios libros como Lugares fuera de sitio, Lo que nadie le importa, La mirada de los peces, No habrá más enemigo, El hijo bastardo de las luces, bueno. Y tres obras muy especiales, de las cuales un poquito vamos a hablar hoy. La piel, que es una autobiografía novelada sobre su relación con una enfermedad. La hora violeta, acerca de la leucemia y muerte de su hijo Pablo. Un tal González, que es me atrevería a decir, una novela sin ficción, una biografía heterodoxa sobre Felipe González, alguien muy querido en la Argentina. Es además un colega porque incursiona en la radio Onda Cero. Sus obras aparecieron en inglés, italiano, francés, griego, alemán y chino. Tuvo un mérito increíble este año el Premio Alfaguara Internacional, de que tuve el honor de ser jurado una vez. Y es que cumplía 60 años esta querida editorial Alfaguara, ¿no? Entonces convocaron a un jurado absolutamente de lujo: Sergio Ramírez, Laura Restrepo, Juan José Millás, Manuel Rivas y Rosa Montero. Inusualmente, por lo general son tres y libreros, ¿no? Esta vez eran 5 megaestrellas de la literatura iberoamericana. Y eligieron los alemanes. No solo eligieron los alemanes por unanimidad, sino con unas declaraciones enfáticas, con un entusiasmo increíble, ¿no? El jurado dijo: su maestría para narrar un suceso muy poco conocido de la historia española relacionado con las mutaciones del nazismo y con hondas consecuencias en el mundo actual. Oscuros secretos familiares encierran un pasado amenazador capaz de destruir el presente. ¿Heredan los hijos la culpa de los padres? Una novela apasionante que pone a prueba la conciencia de los personajes y que sacude al lector. Vamos a presentar entonces, señoras y señores, con ustedes, Sergio del Molino. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, Sergio, para empezar, si querés contar un poco la génesis de este libro y después avanzamos sobre otros temas. Sí. Bueno, y en primer lugar, y agradecerte a ti, Jorge, tu disposición, tu presentación y tu compañía y tu entusiasmo, que de verdad que me honran, y es ya, en fin, solo el poder conversar contigo ya merece toda la paliza y todo el viaje de venir. Ya solo con haber estado 5 minutos aquí contigo ya me podría ir de Argentina feliz. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por venir en esta tarde en la que ha salido por primera vez el sol en 14 meses, me han dicho, ¿no? Más o menos, que estaba nublado Buenos Aires y han decidido encerrarse y no ver el sol para estar un rato conmigo. Así que muchísimas gracias, se lo agradezco. Y bueno, y a los compañeros de Penguin Random House, que han estado trabajando también mucho para que pudiera estar aquí con ustedes. La génesis del libro. Bueno, esto es la pregunta con la que podríamos llenar ya toda la intervención y podrías ahorrarte ya el resto de las preguntas y podríamos terminar. Esta historia, que en realidad es una novela familiar, es una novela de una familia que cuenta la historia de unos hermanos en el presente, es decir, no es una novela histórica, es en el presente,
de la familia, que es la historia de la familia Schuster, de los últimos descendientes de la familia Schuster, que es una familia ficticia, pero que podría ser una familia real como las que yo conocí hace unos 15, 16 años, cuando descubrí una historia, un episodio muy poco conocido, o diría decir muy poco conocido, igual es de ser muy generoso, absolutamente, rotundamente desconocido de la historia de España, que es una nota al pie, es una anécdota. ¿No? En realidad ni siquiera merecería la pena ser llamado episodio, pero que a mí me llamó mucho la atención y que me ha dado mucho de sí en los últimos, desde que lo descubrí. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, los colonos alemanes del Camerún, que era una colonia alemana, Camerún, el país Camerún, que luego sería una colonia francesa, se ven rodeados por enemigos, hay también guerra en África, se ven rodeados por los aliados y tienen que rendirse, no pueden ofrecer resistencia, ¿no? a las huestes que vienen desde Senegal y desde el África francesa y desde el África británica. Y entonces, en lugar de rendirse a sus enemigos, descubren que hay una ruta de escape al sur, en la frontera con lo que entonces era Guinea Española, la última colonia que quedaba de España en África, en un territorio colonial. Entonces deciden cruzar todo el país y entregarse a las autoridades españolas, que era un país neutral en la Primera Guerra Mundial y que estaba obligado por las convenciones internacionales a acogerlos como refugiados de guerra, como internados de guerra, ¿no? Los distribuyen por la península y se quedan. La inmensa mayoría llegan a mi ciudad, a donde yo vivo, en Zaragoza, y se quedan ya, se instalan. Y forman una colonia muy poco numerosa, pero muy influyente en las élites, en la burguesía, en la industria, montan industrias, son una gente a la que le va muy bien la vida y que con el tiempo pues, desarrollan unos vínculos muy poderosos con el nazismo y tienen una relación bastante siniestra con el nazismo que no estaba explorada, ¿no? Yo todo esto lo conté en varias crónicas, lo conté en un libro, hice una exposición, conocí a nietos, a bisnietos de estas familias, me apasionó, me parecía que era una historia pues que daba para contar muchísimas otras historias y que sobre todo hablaba de dos cuestiones fundamentales que a mí me interesan mucho y que han marcado otros libros míos que ha citado Jorge, como La España vacía o como Lugares fuera de sitio. O sea, hay una parte de mi biografía como escritor que está marcada por los temas que abordan o que ilustran bien la peripecia de los alemanes del Camerún, que es la desubicación, la sensación de intrusismo, el desarraigo, el no pertenecer a ningún lugar y la creación de patrias imaginarias. Acotando que yo creo que todas las patrias son imaginarias, ¿no? Que no existen las patrias que no lo son. Pero en este caso, estos alemanes vivían en una patria imaginaria radical, porque la habían creado ellos. Transmitieron a lo largo de las generaciones, transmitieron a sus hijos y a sus nietos una sensación de casta, una idea de que ellos no eran españoles, que no se integraban del todo en el país, que España, para empezar, para ellos era un país muy inferior, evidentemente, era una especie de maldición haber tenido que recalar en lo que para ellos era el culo del mundo. Entonces, fomentaron ese sentido de casta, manteniendo el idioma, manteniendo muchas costumbres, manteniendo un sentido muy cerrado y manteniendo una idea totalmente ficticia de Alemania que no se correspondía con la Alemania real. Bueno, pues esa historia siempre ha estado reverberando, creo que ilustraba muchas de mis obsesiones sobre las patrias y sobre el sentimiento de arraigo, y lo que he hecho en los alemanes es inventarme una de esas familias, los Schuster, que viven esa peripecia y que van contando pues, lo devastador que puede ser crecer en una de esas familias y cómo eso va destruyendo y cómo te va laminando y te va provocando pues, un sentimiento de extrañeza cada vez más acuciante y cada vez más conflictivo con tus propias raíces y con tu propia familia, ¿no? Y ese es el germen de todo ello. Ahora, es la primera vez que abordás la novela, el género novela, porque si bien hizo novelas sin ficción,
eran crónicas, ¿no? Por primera vez utiliza la imaginación para crear por entero personajes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue trasponer esa frontera? Yo no, de verdad que sé que puede ser, para quienes me han leído, puede ser raro, novedoso verme en el registro de la ficción, pero yo no me he sentido nada extraño. No, yo ya sostenía que cuando escribía sobre Felipe González estaba construyendo un personaje, Felipe González. Para mí la única diferencia es la procedencia de los materiales. Aquí me he inventado, estos proceden de mi pura imaginación, y otras veces trabajo con materiales que vienen de la realidad y que vienen de datos y que vienen de testimonios, y con ello trabajo y con ello armo los escenarios y los personajes y las tramas. Pero a fin de cuentas, para mí no hay gran diferencia, es decir, a la hora de enfrentarme, ¿no? No me siento ni más libre ni más constreñido en un registro o en otro. Ha sido muy natural y muy cómodo enfrentarme a esto. Y siempre decimos que hay como por lo menos dos formas antagónicas de armar una novela, ¿no? Hay una forma, después hay muchas otras, por supuesto, ¿no? Yo, de hecho, soy un híbrido de... Esto es como siempre se dice, ¿no? Hay dos formas a saber y todo se enumera 7. Claro, ¿no? hay por lo menos, pero hay por lo menos dos. Digo, Javier Marías escribía improvisando línea a línea y página a página. Si no, se aburría. Pero Reverte investiga todo, lo pone todo en la cartografía, lo anota todo, y es salir de un lado y llegar al otro. Y después hay otros escritores que son mitad y mitad. ¿Cómo te inscribirías dentro de esquemáticamente dentro de estos ejemplos? Soy mitad y mitad, pero me inclino más del lado de Marías. O sea, a mí me gusta que el texto me sorprenda y pienso escribiendo. O sea, yo, para saber qué pienso sobre las cosas, cómo argumento, incluso cómo se va revelando un personaje, el carácter de un personaje, necesito escribirlo. No lo puedo pensar en el vacío. Necesito que el texto me vaya diciendo cosas y ver si eso funciona y llega a algún sitio, ¿no? Pero no soy tan radical como Javier Marías. Es decir, yo puedo desdecirme. Javier Marías, según confesaba en sus entrevistas, nunca volvía a una página anterior, ¿no? No se desdecía. Él había hecho esa sus página. Amigos que era una coquetería. Eso, sí, porque es muy difícil, pero si no lo era, es verdaderamente magistral, es una cosa tremenda, ¿no? Yo rehago, rompo y reescribo constantemente, no tengo ningún problema, ¿no? Pero sí que soy un escritor muy compulsivo, sí que necesito trabajar sobre el propio texto. No sé trabajar en el aire sobre esquemas. El esquema, la idea que me hago es sucinta, muy sucinta. Sé por dónde empieza la novela y hacia dónde tiene que avanzar, ¿no? Y sé un poco la línea maestra. Pero el trabajo es mucho más parecido al trabajo improvisado de Javier Marías que al planificado de Pérez Reverte. Hoy, cuando hablamos en la radio, le estuve leyendo algo que él ya había olvidado completamente y que no leyó en ningún lado, que era lo que decían los jurados, ¿no? Que voy a repetir muy rápidamente. Sergio Ramírez dijo: hay muchas cualidades en la novela, tiene una gran capacidad de fundir la realidad con la imaginación, cuenta un hecho histórico no muy relevante, la inmigración alemana. Admiro que funda la historia con la realidad. Después Millás dice: tiene un gran equilibrio entre narración y ensayo, es decir, el que narra la peripecia, pero es capaz de ir pensando sobre la peripecia. A partes iguales, a Millás le interesa mucho esa doble jugada, ¿no? Y por supuesto, como toda esta historia que acaba de contar, que trata sobre esta comunidad alemana de nazis, termina en una especie de thriller de corrupción en el presente, ¿no? Que ese es como el tercer acto, digamos, se podría decir así, el tercer acto de la novela, ¿no? Verdaderamente. Bueno, y Laura Restrepo dice: todos coincidimos, los jurados, dice, en esta novela. El manejo del secreto está magistralmente narrado. Ese silencio que se empozoña, y le va envenenando la vida a quienes tienen que convivir con él y no lo destapan. Y al mismo tiempo esa otra variante del secreto, aquel que todo el mundo sabe pero no puede mencionar o decir. Luego el tema de la conciencia, lleva hasta el límite a los personajes. ¿Qué haría yo? ¿Cómo respondería?, se pregunta el lector. Y luego aparece un monstruo que respira, al estilo Lovecraft, que va ocupando a los personajes y al lector. Sí. ¿Te acordabas de esto? Eso sí me acordaba, porque me gustó mucho cuando Laura habló de la idea del monstruo y de cómo el monstruo va respirando y va creciendo, porque es verdad que no fui excesivamente consciente antes de escribirlo
pero sí que es algo que fue emergiendo en la escritura, ¿no? La idea del monstruo que acecha está muy presente, incluso hay una alusión en un episodio de la novela que no voy a destripar, hay un episodio importante donde hay un episodio de violencia que sufren los personajes, que hay una alusión directa a la película La noche del cazador, donde está Robert Mitchum persiguiendo a los niños y que lleva lo de amor y odio en los nudillos. Hay una alusión directa a esa figura amenazante que siempre está escondida y que va persiguiendo a los niños, ¿no? Y es esa presencia que a veces se manifiesta de distintas formas, es lo que inquieta y lo que va motivando el avance en la lectura. Sí. A mí me impactó mucho que cuando yo escribí Mamá me vi obligado a dibujar el árbol genealógico de mi familia para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta descubrir que todo el árbol genealógico formaba mi cara al final, porque me impactaba mucho el modo en que parientes lejanos habían influido, no sé, genéticamente o actitudinalmente, o que yo tenía tanto que ahora hay unas terapias, creo que se llaman de constelaciones, creo, ¿no? Sí. Claro, que trabajan sobre este asunto. Bueno, esta novela trabaja sobre Sí, digamos que peso, ¿no? No es una pseudociencia, pero la literatura puede permitirse ser pseudociencia. Claro, claro, puede serlo. Sí, sí, trabaja sobre ello, evidentemente. Trabaja sobre la conciencia de lo que el pasado de tu familia te configura, ¿no? Te hace. Eso es importantísimo. Y es verdad que sé que hay varias corrientes psicoanalíticas que investigan sobre ello, ¿no? Y que en lugar de investigar sobre tu historia, en lugar de hacerte hablar y de que cuentes qué es lo que te ha pasado desde niño, lo que indagan es en hacer una investigación genealógica, de quién fue tu abuelo, quién fue tu bisabuelo, de dónde viene ese trauma, ¿no? Desde lo lejos. Eso es lo que le pasa a estos personajes, que su trauma no es responsabilidad suya, su trauma viene de su padre, de su abuelo, de lo que Pero de tiene lo que implicancias en el presente. Absolutamente, porque les va a arruinar la vida, totalmente, sí. Y no poder hacer nada por evitarlo. Bueno, fue anunciado como una novela importantísima, que lo es, por eso es tan importante que lo conozca el lector argentino, ¿no? Los alemanes. Te quiero preguntar en ese sentido sobre el árbol genealógico, ¿qué te hizo acercarte a ser escritor, a la vocación? ¿Era algo que pensabas de pequeño? ¿Se fue modificando? ¿Cómo se creó Sergio del Molino? No lo sé, solo tendré que escribir un libro para averiguarlo, porque es un tópico, pero bueno, pero es cierto. O sea, yo siempre me he visto escribiendo, yo siempre no he querido hacer otra cosa, siempre he estado rodeado de libros, siempre he tenido una vocación y una pulsión por escribir enormes, y siempre ha sido una forma muy natural de relacionarme con el mundo, siempre lo he hecho, siempre. Y de hecho yo me hice periodista sin vocación periodística. Yo no quería ser Kapuczynski, yo no quería ir a la guerra, ni quería destapar escándalos políticos, no tenía ninguna visión romántica del periodismo. Para mí el periodismo era una forma, fíjate lo ingenuo que era una forma cómoda y perezosa de ganarme la vida escribiendo. Luego descubrí que no, que era una forma muy fatigosa de escribir nunca lo que querías, de nunca escribir lo que querías y de cobrar y de ganar muy poco dinero. Entonces, me engañé, bueno, me desengañé, pero en el proceso de desengaño me enamoré del periodismo, ¿no? Y me enamoré de esa forma de mirar, y creo que la mirada periodística ha contagiado mucho mi forma de concebir la literatura, ¿no? A pesar de que yo no tenía ninguna vocación periodística. Y las cosas han sucedido de forma natural. Me encantaría contar una historia de superación del niño que cogió un lápiz y lo enarboló como la zanahoria de Scarlett O'Hara, ¿no? Y a Dios pongo por testigo que jamás soltaré esta pluma. No, me gustaría, pero no es verdad. O sea, yo no sé realmente cómo me hice escritor. Las cosas van sucediendo, la vida te va llevando, y creo que hay buenas dosis de inconsciencia y de ignorancia en ello, porque si yo hubiera crecido, yo tuve la suerte de crecer en una familia que no tenía ninguna relación con el mundo de la cultura. Yo soy la primera persona en mi familia que ha ido a la universidad. Pertenezco a una generación privilegiada de españoles, porque fue la que le permitió dar un salto enorme con respecto a la vida de sus padres, y yo no crecí en una casa con muchos libros, ni crecí en un ambiente, yo no conocía a nadie que se dedicara a escribir, ni remotamente nada parecido a la escritura, no tenía modelos, y mis padres tampoco tenían medios para aconsejarme.
Y eso fue una suerte, porque si lo hubieran tenido me hubieran disuadido desde el primero, ¿no? Hubieran dicho, no, Conmigo lo muy mal. intentaron. Claro, Sí, 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 sí. pero yo no tengo yo sé que no hubiera tenido la determinación de oponerme a la disuasión de mis padres y entonces no habría llegado a ser escritor. Y si llegué es porque, pues cuando me proponía y me encaminaba hacia cuestiones literarias, nadie se me oponía. A todo el mundo le parecía bien, porque digo, bueno, pues es el chico listo de la familia, es el que ha estudiado, él sabrá, no le vamos a oponer. Y gracias a eso, pues he podido dedicarme a esto, pero ha habido grandes dosis de suerte y de inconsciencia en ello. No hay nada premeditado ni nada planificado. Esa idea de escribir para entender, creo que te llevó mucho a hacer libros sobre crónicas sobre vos mismo, ¿no? Sí, Consciente o inconscientemente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora todo es crónica. Es verdad que hay una pulsión, especialmente en Argentina, a considerar toda narración como crónica, incluso crónica íntima, ¿no? Yo cuando me dicen, no, esto es una crónica íntima, lo que antes se llamaba memorias o autobiografía, ¿no? Contarte Sí. a ti mismo. Para mí una crónica es algo que sale de ti mismo. En la crónica no debería importar el observador, sino lo observado, ¿no? Y cuando tú te cuentas a ti mismo no es que te estés observando, es que estás narrando otra cosa, estás haciendo, bueno, lisa y llanamente autobiografía. Y yo he hecho una literatura de cariz muy autobiográfico. Cuenta algunos libros que Pues, tocan este tema. pues el fundamental y que se reeditó el año pasado, además, es La Hora Violeta, que es un libro que cuenta la enfermedad y la muerte de mi hijo Pablo, que es un libro que habla del dolor de un padre ante la fatalidad y ante la impotencia de la muerte de su hijo. Y pues, Dime, con respecto a eso, vos lo escribías en tiempo real, prácticamente. lo escribí muy poquito después, Y, pero no es un diario, no es una crónica escrita sobre los acontecimientos, no es. Pero fue algo terapéutico y era algo secreto. No quería publicarse, no era para publicarse, sino. Bueno, lo fue cuando empecé ya a escribirlo en serio. Yo al principio escribía de forma muy anárquica y porque todo lo que vivo acaba volcado en la escritura de alguna forma, y fue mi mujer la que me convenció de que me vendría muy bien planteármelo como un libro y planteármelo como un proyecto literario, porque era mi forma además de dejar el mundo fuera. O sea, para mí no era terapéutica la escritura, para mí era terapéutico, era un alivio saber que la literatura me permitía vivir mi dolor como yo quería vivirlo. Y yo sentía, cuando se murió mi hijo, sentía que había mucha presión por parte de la sociedad para que me recuperara rápidamente, para que volviera al mundo enseguida, ¿no? Para que fuera un ciudadano productivo, para que volviera a ser un amigo con el cual te podías reír en las cenas, para ser el que era antes, ¿no? Rehacerte constantemente. Y a mí no me daba la gana rehacerme. Yo no quería rehacerme bajo ningún concepto. Yo quería vivir el dolor y quería recrearme en él. Quiero decir, de una forma prácticamente masoquista, porque para mí eso era mantener, el honrar la memoria de mi hijo y mantenerla conmigo, ¿no? Y la literatura me permitía eso. O sea, probablemente si me hubiera dado a la bebida, como puede hacer otra gente, o hubiera tenido cualquier otro tipo de actitud autodestructiva, y no estoy diciendo que la literatura no sea autodestructiva, que a veces lo es, pues probablemente hubieran venido a rescatarme, o alguien se hubiera preocupado por mí. Pero como estaba haciendo algo supuestamente respetable, que es escribir un libro, me dejaron en paz. ¿Qué pasó cuando se publicó el libro? ¿Qué pasó cuando se publicó ese libro? Pues pasó que... Porque ese libro pasó algo se lo das a un insólito. editor y dice, tremendo, ¿no? Hay que leer ese libro, no sé qué. ¿Pero qué pasó cuando se publicó? Pues pasó algo insólito ya antes de que se publicara, y es que encontró una editora muy entusiasta que entonces trabajaba en Penguin Random House, Mónica Carmona, que ahora es agente literaria, y que se enamoró del libro y que decidió publicarlo a toda costa, contra todo pronóstico. Yo pensaba que era un libro que pasearía un poquito, que igual encontraba algún hueco en algún sitio, y pasó luego otra cosa más sorprendente, y es que encontró lectores, y encontró premios, y encontró una recepción estrictamente literaria, que eso es lo que me interesaba a mí. Eso es lo que me preocupaba. A mí me preocupaba mucho que el libro se leyera como una especie de manual de consuelo, manual de autoayuda, como una guía para vivir el duelo, como consejos, o sea, como cualquier cosa que no fuera literatura. Y no sucedió eso. Tuvo una lectura
estrictamente literaria y además, en fin, muy continuada por muchos sitios y que me ha llevado, me sigue llevando todavía. No solo ahí, esta tarde, hace muy poquito tuve un retiro con escritores que estaban leyendo el libro y que estuve debatiendo con ellos. Lo han leído profesionales sanitarios. Ha provocado cambios en la sensibilidad de la administración sanitaria y en algunos políticos que han invertido en crear programas de ayuda de cuidados paliativos para niños con cáncer, que no existían antes y que al leer el libro pues han decidido promoverlos, ¿no? Han pasado muchísimas cosas con un libro que no estaba destinado a encontrar un solo lector. Algo parecido, si es que podemos hacer un símil, es La piel, digamos, donde vos narrás tu relación con una enfermedad. Sí, la piel. Yo padezco psoriasis, que aunque ahora no tengo, estoy muy bien porque tengo un tratamiento milagroso que me funciona estupendamente, que es una enfermedad autoinmune que parece que es banal sobre la piel, pero en realidad es la manifestación de una enfermedad autoinmune mucho más dura, degenerativa y que afecta sobre todo a los huesos, a la movilidad y que va provocándote una serie de problemas cada vez más graves y puede llevarte a una silla de ruedas, incluso te puede llevar a sitios peores, ¿no? Y yo la tengo en un grado hermoso, ¿no? Como me dijo mi reumatólogo, tienes una enfermedad interesante, me dijo, ¿no? Cuando dice interesante, digo, mira, me gustaría no interesarte tanto, la verdad. Me gustaría ser más banal. A mí me gusta que los médicos, que les parezca algo banal y que no pierdan un segundo en verme, cuando posan el ojo en mí y dicen, anda, qué caso más interesante, digo, vaya, ya estamos, me gustaría ser más interesante para otra gente. Y yo la padezco desde los 20 años, me ha acompañado toda mi vida adulta y me ha condicionado mi relación con el mundo. Y esto fui consciente con el tiempo. Yo durante mucho tiempo negué que la enfermedad me condicionara en modo alguno, que yo hacía mi vida y que era una anécdota, un accidente que podría sobrellevar. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que no, de que buena parte de mi carácter, buena parte de lo que era, de mi forma de relacionarme con el mundo, de mi forma incluso de entender la literatura y de encararme a las cosas, tenía que ver con mi condición de enfermo. Y escribí un libro de nuevo para entenderlo. Escribí un libro donde reflexiono en clave autobiográfica sobre ello, pero no solo eso, sino que dialogo con una serie de monstruos, como yo me considero un monstruo, y dialogo con una serie de monstruos históricos que han tenido mi misma enfermedad y que la han sufrido a veces incluso en grados más extremos, pues gente tan entrañable como Joseph Stalin o escritores tan queridos como Vladimir Nabokov o John Updike, que John Updike escribió una novela sobre la psoriasis además también. Y entonces en sus vidas, indagando en cómo ellos lo habían vivido, cómo les había afectado, intenté entender cómo me podía afectar a mí también, ¿no? Y entonces es un juego de espejos el libro, La piel, que bueno, es un libro muy querido por mí. A mí me gustó mucho explorar esa parte de mí. Luego te metes en política, que además vos sos un columnista político, durante la semana y los domingos un columnista Pop. de... Pop, un columnista sos, pop. sos del rock durante la semana y del pop el fin de semana, ¿no? Es decir, hablemos de los dos trabajos que son bien diferentes e interesantes, en el país de Madrid, por supuesto. Sí, bueno, tengo dos columnas, una frívola y otra seria, ¿no? La columna de los mayores y la columna de los niños. Tengo. La columna de los niños en realidad quieren quitármela alguna vez, pero yo me resisto, me gusta, porque es un espacio periodístico en el país que tiene una tradición muy arraigada dentro del propio periódico que se había perdido. O sea, se había perdido durante mucho tiempo y es la manía de usar la columna dedicada a los asuntos de la televisión, que en teoría era un espacio para comentar la programación y demás, se usaba desde hacía muchísimo tiempo como un espacio de reflexión política y como un espacio de libre expresión de columnistas, de los mejores columnistas que había habido en el periódico, de los mejores estetas. Ahí había escrito Eduardo Aroteclen, había escrito David Trueba, Henry González, que fue corresponsal en Buenos Aires un tiempo también. O sea, había escrito un montón de gente que yo admiraba mucho, que yo crecí, aprendí leyéndoles, ¿no? Y esa tradición se interrumpió bajo la dirección de Antonio Caño. Desapareció esa columna y de repente pasó algo insólito, y es que la columna de televisión en el país empezó a hablar de televisión, cosa que no había pasado nunca. De repente tú leías y dices, anda, si están comentando cosas de televisión.
en lugar de hablar de yo qué sé, de lo que le apetezca, de lo que ha comido ese día el columnista, que era mucho más interesante que hablar. Y entonces yo le propuse a la dirección recuperar ese espacio y ese espíritu, ¿no? Y entonces me aferro a él, me interesa mucho ese género, me gusta mucho, me siento muy cómodo y me daría mucha pena perder ese espacio. Pero Eso te obliga a ver. eso, bueno, me obliga, voy viendo, ya lo veo por gusto. Es decir, yo soy muy curioso y me gusta mucho el barro y todo lo pop. O sea, no tengo ningún problema. Puedo ver ópera y puedo ver programa de cotilleo. No hay problema. Y a mitad de semana haces una nota larga, bastante larga, en general de política y de actualidad política. Me contabas ayer que yo te envidio profundamente, porque yo tardo como 3 días en escribir una columna, y vos tardás una mañana más o menos, ¿no? En hacer. Bueno, una mañana, sí, pero bueno, pero o media mañana. Bueno, pero no lo digas, esto no lo digas porque si dices esto se dice en confianza. Atención, gente del País de Madrid. Claro, lo digo, porque luego lo van a ver en el país y van a decir, que tardas poco, pues entonces te voy a poner 3 más. Claro, o sea, yo tengo que decir que tardo más que Jorge Fernández Díaz en hacerlo para que no me den más trabajo. Sí, es una columna de actualidad política, de comentario político, que es lo que te dan en España. Supongo que en Argentina igual, es en realidad una forma de consagración literaria. Cuando se supone que tienes un peso como escritor, lo normal en España, antes de que te den premios como el Alfaguara, es que te den una columna. Es lo normal, ¿no? Y una columna en España es un espacio, es como un palco en el Teatro Real. Quiero decir, es un espacio que usas tú a discreción. Y a mí me gustaría usarlo más a discreción. Me gustaría, porque mi vocación es más hacer una lectura tangencial, ir un poco a la cara B de las cosas, no hacer un comentario de la noticia del día y del último que ha pasado. Pero, como bien sabéis, en Argentina la actualidad nunca da tregua, nunca, siempre está, cada 5 minutos cambia el panorama, todo es el fin del mundo en cada media hora. Y entonces es muy difícil no pronunciarse sobre el fin del mundo cuando el fin del mundo deviene constantemente, ¿no? Y eso me obliga a meterme en toda clase de polémicas y a veces es fatigoso. Es decir, a veces sí que es verdad que te erosiona mucho, ¿no? Pero me gusta más de lo que me erosiona. O sea, me interesa, me gusta comentar y me gusta tener esa faceta de interventor público, que no a todos los escritores les gusta y lo entiendo. Eduardo Mendoza, por ejemplo, abandonó la columna, tenía la columna de contraportada y dijo que él no se veía ahí, que él no entendía ese juego, no le gustaba y lo dejó. A mí me gusta, de momento me gusta. Igual el año que viene estoy aburrido, pero de momento me gusta. ¿Y el periodismo y la literatura, tal como la practicás, son lo mismo? ¿O son deportes distintos? Hombre, son deportes distintos, pero practicados por el mismo jugador. Y es inevitable que haya unos puentes entre uno y otro, ¿no? Mi aspiración es a que el lector me encuentre en todos ellos. Es decir, encuentre una música familiar, que encuentre que hay una voz detrás y que no hay una brecha insalvable entre ambos, ¿no? Aunque es verdad que hay una diferencia fundamental, y es que el periodismo busca al lector y la literatura no. Es decir, la literatura exige un compromiso por parte del lector. O sea, si vosotros leéis los alemanes, vais a hacer un esfuerzo enorme. Para empezar, si no lo conseguís en una biblioteca, vais a invertir un dinero en el libro, ¿no? Eso ya implica un compromiso. Y luego vais a buscar tiempo y espacio, que son mucho más caros que cualquier inversión económica, ¿no? Vais a prestarle al libro una atención enorme y eso es un compromiso. Pero es el lector al que va el libro. El periodismo persigue al lector, igual que la publicidad. Entonces la actitud de quien escribe es muy distinta. En un sitio escribes con la tranquilidad que da saber que es el lector el que va a venir a por ti y en fin, que habrá una complicidad y unos guiños y una forma de atención y de comunicación muy distintas a las que provoca la columna, que intenta caerle encima de los ojos, intenta perseguirle, ¿no? Y entonces esa es la principal diferencia para mí en la escritura periodística y en la escritura literaria. En un tal González, la biografía novelada o la novela sin ficción, o anda a saber qué es, un tal González,
te encontrás con Felipe González, lo investigás como periodista y lo escribís como novelista. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy bonita, yo me lo pasé muy bien, me divertí mucho indagando en el personaje, conociendo sobre todo y tratando a protagonistas de la época de la España de los años 70, de los años 80, que me parecen todo gente muy interesante, que tenían muchas ganas de hablar, curiosamente, porque creo que es una generación que en España está muy maltratada. Es la generación que construyó la democracia en España a finales después de Franco, ¿no? Y en España yo creo que se sienten muy maltratados en general, muy silenciados, que sus historias o no interesan o, o- o ellos mismos son considerados un lastre de cinismo y de corrupción Esto para que tal. nosotros es como una perplejidad, ¿no? ¿Verdad? Porque Pues absoluta, porque para por nosotros parte de mi no generación, pues importa, no importa qué ideologías haya acá, ¿no? Para nosotros ese momento de Felipe González, que funda la democracia española, ha sido para nosotros siempre eh, un ejemplo. Y Felipe González, cada vez que viene a Argentina, es pues tratado como un sabio, como antes tratábamos a Ortega y Gasset cuando venía en el siglo XX, la primera parte del siglo XX, y a Javier por y eso le al gusta padre de tanto Javier venir, María, por eso ¿no? le gusta tanto venir, claro, Claro, es que es claro. así, claro. En España no le tratan así, en España. Y sobre todo por parte de mi generación, por parte de lo que yo llamo los hijos de la democracia, los que nacimos ya después de Franco, que creo que hemos sido, aún hemos generacional, en el que solo me incluyo retóricamente, hemos sido muy injustos con esa generación. Creo que buena parte de la política española actual, empezando por la de el, no sé si todavía presidente Pedro Sánchez, empezando por ella, se ha hecho con un relato profundamente hostil hacia la generación de la transición, ¿no? En general está muy mal visto defenderlo y reivindicarlo por parte sobre todo de mi generación y de las más jóvenes. Bueno, las más jóvenes ni siquiera lo piensan, ni siquiera no lo tienen presente, no está en su momento. Entonces fue muy satisfactorio y muy bonito hablar con algunos de esos protagonistas y descubrir lo agradecidos que se sentían de que alguien se interesara por ellos, de que alguien joven, todo lo joven que puedo ser yo, comparado con ellos, evidentemente, que alguien joven se interesara por lo que tenían que decir, que les escuchara y que intentara plasmar un poco, intentara entender su vida y su legado político, ¿no? Eso para mí fue precioso. Y luego me encontré con un montón de gente que también estaba, en fin, parece que estaba como en el armario, estaba encerrada con miedo a expresar una gratitud como la que yo expreso en ese libro, ¿no? Porque no está bien visto. Quiero decir, el libro fue muy bien recibido por una parte de la sociedad española, sobre todo mejor recibido cuanto más edad, cuanto más subíamos en la pirámide generacional, y peor recibido cuanto más jóvenes, quiero decir, o sea, donde aunque tengo amigos que me dicen, creo que te han pegado poco. Es decir, creo que tendrían que haberte dado más palos todavía, o ellos esperaban que me fuera a dar más palos, ¿no? Mm, Yo creo que los que recibí ya me dolieron lo bastante. Es decir, ya Voy a fueron, decir algo fueron suficientes. inconveniente. Nosotros que no conocemos como país la prosperidad, quiero decirles que la prosperidad también estupidiza. Cuidado, ¿no? Ya quisiéramos nosotros ser los estúpidos esos, pero estúpidos por prosperidad, pero bueno, al final ocurre también eso. Es un libro que dialoga de alguna manera con Anatomía de un instante de Javier Cercas. ¿Qué piensas de Cercas? Hombre, de Cercas le admiro ¿Qué? mucho, le quiero, o sea, tengo una relación de afecto y como lector estoy en enorme gratitud. Yo creo que abrió un camino en la literatura española que nos ha permitido a otros ahondar en ello, ¿no? Si Cercas no hubiera tenido el éxito con sus novelas de ficción que tuvo, pues creo que Estamos hablando de El soldado de Salamina, Anatomía de un instante, sí, concretamente, Anatomía de un que es el que instante, sí, sí, rescata que es más política, claro, sí, a sí. Suárez, que también La estaba obra de Suárez. vilipendiado, ¿no? Sí, 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 totalmente. por Lo que eso pasa, veo lo que pasa es que una línea. se ha salvado porque terminó con Alzheimer, entonces se ha salvado del fuego. Al final, bueno, el aeropuerto de Barajas ahora se llama Adolfo Suárez, quiero decir, no veréis ningún aeropuerto que se llame Felipe González, no lo vais a ver, pero sí que hay un homenaje de la sociedad española hacia Suárez, ¿no? No, yo a Cercas le tengo muchísima gratitud, pero
o sea, no es un pero de que no le tengo, de que vaya a minorar la admiración, que la tengo y mucha. Pero cuando nos conectan con libros, yo creo que nos conectan de una forma superficial. Creo que un tal González aborda el relato de una forma muy distinta a como lo aborda Anatomía de un instante. Y creo que tenemos una idea de la historia muy distinta y que se basa en un concepto filosófico. Cercas cree en los héroes, y toda su literatura está basada en la figura del héroe, en buscar el héroe siempre. John Ford. Claro, John Ford, pero el héroe griego, el héroe mitológico, siempre hay unas referencias mitológicas en Cercas. Y en Anatomía de un instante está buscando héroes, o sea, está haciendo un relato de 3 héroes que para él lo son, ¿no? Yo no creo en héroes, o sea, para mí Felipe González no es un héroe, es alguien que por azar ha llegado a tener un papel muy relevante en la historia, pero todo ha sido por azar y no creo en su determinismo y en su voluntad, sino que tuvo la suerte de aprovechar el momento en lugar de que le tocó un momento oportuno para poder cambiar y hacer cosas buenas, y lo aprovechó. Pero no es un héroe contra todos. Que es si Cercas escribiera ese relato, en fin, Felipe sería más como Eneas. Sería una cosa mucho más... Felipe tuvo el balón y lo metió en la portería, como dirían ustedes. Sí, claro, claro. Nosotros tiramos varias veces el balón a la tribuna. ¿No? Bueno, igual no tenías un tirador tan bueno como Felipe González. Es que Felipe González lo metía todo, claro. Había que... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la escritura volviendo a los alemanes? ¿No? ¿Cuánto duró? ¿Qué ibas sintiendo? ¿Qué dudas tuviste? Bueno, en el momento en el que tuve claro que que la historia empezaba y terminaba en un cementerio, y en el momento en el que tuve claro que había una estructura polifónica y que iban a alternarse las voces como se alternaban, aunque al principio era una estructura un poco más compleja y menos, yo creo, un poco más difícil de leer, conseguí que el libro fuera mucho más fácil de entrar en la historia. Mi obsesión era que fluyera y que el lector no tuviera que hacer ningún tipo de esfuerzo, que se sintiera acogido. En el momento en el que tuve clara esa primera escena, en el cementerio alemán, en el funeral del hermano mayor de los Schuster, y tuve claras las estructuras, las relaciones de la familia, la novela se escribió con muchísima fluidez, ¿no? Tardé un par de años plácidos en escribirla, en ordenarla y en reescribirla, ¿no? Yo tardo mucho más tiempo en reescribir que en escribir. Soy un escritor muy rápido, puedo tener un primer manuscrito en meses, en cuestión de muy poquito tiempo, pero luego reescribo muchas veces y paso mucho más tiempo reescribiendo, reelaborando y yendo. Por eso te decía que no soy, o sea, que en el primer momento puedo ser más Javier Marías, pero luego soy mucho más metódico y destruyo el texto y lo relaboro y trabajo sobre el texto muchísimo. Lo enviaste ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el momento en que te llamaron y te dijeron, ganaste? Fue extraño porque yo había sido, como tú, había sido jurado del Premio Alfaguara unos años antes, el año que ganó Jorge Volpi, y yo sabía cómo funcionaba, claro, sabía que sabía el ritual. El Premio Alfaguara tiene un ritual constante que cuida mucho Pilar Reyes, la editora de Alfaguara, y que es casi sagrado, ¿no? Hay un almuerzo en la víspera de la entrega, y por la tarde el jurado delibera, ¿no? Delibera toda la tarde, discuten de los finalistas y la plica se queda sin abrir hasta la mañana siguiente. La mañana siguiente el jurado se reúne. En ese almuerzo no siempre los jurados casi nunca hablan de literatura. No, el almuerzo se miran a otros a ver si... Porque tienen la consigna de que no se habla hasta que no empieza la deliberación, a ver, ¿no? si tienen más o menos el mismo candidato, claro. ¿no? Y es un orejeo, digamos, para decirlo en términos... Sí. Y uno siempre tiene el miedo terrible de que la novela que a vos te gusta... De quedarte en minoría, ¿no? Que no haya, claro, quedarte en minoría, tener que defenderla y que no haya consenso, entonces tener que plegarte a otro que te conviene... Bueno, Mira, te cuento otra historia de jurado que no era del Premio Alfaguara, era de otro premio que es el Premio Ojo Crítico, que yo también lo gané, y al año siguiente me tocó ser jurado en España. Es un premio para escritores jóvenes, bastante prestigioso en España. Y entonces el jurado siempre lo compone el ganador del premio anterior y unos escritores que cada año cambian, ¿no? Y ese año de presidente de jurado estaba José María Merino, académico de la lengua, un escritor, bueno, de Alfaguara también, estupendo, maravilloso. Voy a contarla porque ya ha pasado mucho tiempo y la puedo contar la anécdota.
Entonces llegamos, Merino estaba en un atasco, no venía, decía que iba a retrasarse muchísimo y nosotros estábamos ya reunidos, el resto del jurado, y entonces empezamos a hablar de los libros, eran de los libros finalistas. Y había uno de los libros, no recuerdo cuál, y aunque lo recordara no lo diría, que no nos había gustado a nadie, nos había parecido horroroso a todos, ¿no? Decir, no, y estábamos de acuerdo, este es horrible, horrible. Y entonces empezamos ya a hacer chistes de lo horrible que era, estábamos ya desmadrados, no sé si nos habían puesto alcohol y ya no sabíamos. Entonces, para cuando llegó Merino 7 horas después, cuando ya estábamos fuera de sí. Pobre ¿no? Merino. Claro, pobre Merino. Entonces llegó Merino, se sentó con su autoridad y él, ignorando todo lo que había pasado en las últimas horas, sacó el libro y dijo, no me negarán que es una obra maestra. Y nos quedamos mudos, nos quedamos mudos. Y esas cosas pueden pasar y suelen pasar en los jurados, ¿no? Esas cosas. Momentos horrorosos donde claro. uno va Entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? y rogando a Dios que todos hayamos visto más o menos lo mismo, ¿no? Porque hay que tener 4 o 5 personas que leyeron con los mismos libros y además uno pone la firma por ese libro. Todos estos pusieron la firma por los Claro, animales, claro, ¿no? es que tienes que dar la cara por el Ramírez, libro. Claro. Millás, Rivas, Restrepo, Montero, ¿no? Sí. Pero curiosamente hay un momento, hay discusiones en los jurados, de vez en cuando, pero en general se llega más o menos a la misma... Hombre, bueno, sí, estos llegaron seguramente ahí en el Hotel Palace, ¿no? Sí, claro. Y te llamaban por teléfono. No, te llaman al día siguiente. La cosa es que al día siguiente se abre el sobre, o sea, delibera el jurado, premian una novela que no tiene este título, que tiene un título ficticio, y entonces se van y a la mañana siguiente tienen una reunión a las 9 de la mañana donde abren la plica y sale ya el teléfono y bueno, el ganador es tal, y entonces le llaman, el jurado, lo telefonean ahí. Y como yo sabía que la reunión era a las 9, pues yo estaba pendiente desde las 6 de la mañana. Ese es un momento terrible para el jurado, que es, después que todos se pusieron de acuerdo, hay que abrir el sobre. Y mira si es un impresentable. Un tipo que te da vergüenza, que escribió una buena novela, pero que es un tipo... Ese es un momento tremendo. Sí, ¿no? El ganador es Adolf Hitler, Dios mío. Claro, un tipo impresentable. Pero bueno. Entonces, pues que eran las 9, las 9:30, las 10 menos cuarto, las 10, y no llamaba a nadie. Entonces ya cuando eran las 10, yo ya le dije a mi mujer, digo, ya está, nada, pues otro año será, ya esto no ha sido. Y a las 10:30 me llama Pilar Reyes. Pilar Reyes, la presidenta del jurado y editora. Y cuando me llama, yo pensaba que me llamaba para decirme, bueno, Sergio, pues que ya será para otro año, ya que le vamos a hacer, ¿no? Y entonces me llama para decirme, hola Sergio, que te llamo para decirte que has ganado el Alfaguara. Y yo dije, muy bien. Dije, claro, o sea, muy bien. Y se quedó ella muy cortada, en plan de, bueno, perdona por molestarte, perdona, no quería. Entonces, bueno, sí fue muy raro y a partir de ahí ya pues la debacle era locura, ¿no? Sí, claro, la empezaron a llamar de todos sitios, sí. Claro, impresionante. Vamos a tener que ir cerrando esta conversación. Hablemos de tu relación con Buenos Aires, con la Argentina, relación histórica, si querés, no sé, como quieras, o literaria, o personal, o lo que sea. A ver, bueno, mi relación con Argentina es cultural fundamentalmente, ¿no? Es lo que ha representado la literatura argentina, lo que representó, pues para un chaval que empezaba a descubrir la literatura, lo que representó Julio Cortázar, que fue fundamental, de una forma muy rara, porque era un escritor mucho más importante para una generación anterior o para los que serían mis hermanos mayores, pero yo por lo visto era anacrónico y a través de Cortázar pues descubrí un universo literario que me fascinó y que siempre he sentido la musicalidad de la prosa argentina, el voseo, todo el lenguaje, siempre lo he sentido muy próximo, siempre lo he sentido muy como una música muy familiar a mis oídos y muy hogareña, ¿no? Con una sensación de hogar, ¿no? Y realmente la primera vez que vine a Buenos Aires, que fue hace 20 años, y era una ciudad que entonces era yo creo que más áspera y más hostil de lo que es ahora, porque era recién acabado el Corralito, era una ciudad que estaba temblando todavía, ¿no? de trauma, y en las calles se notaba en todas partes. Incluso en ese momento yo percibía Buenos Aires como un lugar muy acogedor. O
sea, yo me sentía como muy en casa. Siempre he tenido una sensación de muchísima familiaridad con Buenos Aires, que fue, por supuesto, la primera ciudad latinoamericana que conocí. No quería conocer otra antes, no quería que me contaminase otra antes de Buenos Aires. Y sí, en mi educación sentimental Argentina está ahí, pero incluso la música. O sea, yo escuchaba a Charly García y durante mucho tiempo era el único oyente de Charly García en España. Es decir, tampoco te creas que yo ponía canciones que la gente no sabía. ¿Pero esto qué es? Esto, hombre, ¿cómo no vas a saber lo que es? Es Charly García, por Dios, decía, ¿no? Entonces, sí, hasta el rock argentino, todo, sí. Siempre, culturalmente, ha sido muy, muy importante en mi educación sentimental. Muchísimo, muchísimo. A pesar de que luego de Cortázar he renegado un poco, ya lo siento. Bueno, Sí. nos Todos pasa. renegamos al final, yo creo. Sí, sí, es verdad. Es una gran novela, es una novela importante. Los alemanes desembarca de verdad fuerte porque viene a hacer campaña, porque lo van a conocer esta vez mucho los lectores argentinos, así que recomiendo muchísimo, no solo los alemanes, sino a Sergio El Molino, que tuvimos el privilegio de tener aquí con nosotros esta tarde. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Jorge. Gracias.